ocasiones fue vulnerable. En esta ocasión es una petición a un compañero conocido, el Manuel, del grupo Aspir, por así decirlo, grupo, bueno, esto TikTok, hizo un grupo donde son puros neurodivergentes y estábamos platicando de un tema y no me recuerdo bien el tema, o sea, eran varios y total, era delaté o enuncié o mencioné que era ingeniero civil y que estudiaba una especialidad en una medicina energética. Y luego empezamos a hablar de riesgos, no sé cómo llegamos, pero ya, fue a hablar de riesgos, o no recuerdo muy bien. Entonces, pues lo chido es de que me dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un video sobre explicando lo que sea de riesgos? Porque la verdad lo expliqué con mucha enjundia y que me gustó. Y la verdad, pues, es algo que aprendí, es algo que me gusta, tanto por el tema de ansiedad. Entonces, pues bueno, pues lo voy a hacer. Básicamente lo voy a hacer breve. Una vez estuve colaborando con una empresa, trabajando con una empresa japonesa en Tamaulipas, soy de México. Y pues estábamos tocando un tema. Esa vez era bien sí iba para el tema de ambiental. Tenía algunos temas ahí ambientales que se tenían que resolver o aclarar o etcétera. No voy a entrar en detalles, no voy a contar. Y pues entre ellos estuve en la participación, no en la participación, estuve con ellos, bueno sí, participando y en la transición de ISO 14001 a la versión del 2015. Obviamente, pues la versión del 2015 ya exige lo que es un análisis de riesgos, sea por ISO 31000 o el procedimiento que quieras realizar. En ese caso, ISO 14001 no te decía que tienes que seguir este procedimiento, diagrama de Chicago, etcétera. No te decía. Tú encuentras el riesgo y determínalo y ver qué hiciste. Y si la gerencia te ha integrado o no, o los líderes, etcétera, que se encargan de cada área. Entonces, pues bueno, empezamos con el análisis de riesgos, no sabíamos cómo realizarlo, al principio andábamos divagando, inclusive, y pues, o sea, tema de riesgos que conocíamos son riesgos financieros, tienes que hacer diagramas, tienes que ver la pérdida monetaria, te tienes que ver los algoritmos de Monte Carlo o el procedimiento de Monte Carlo, y la verdad, pues dices, uy, perdón, ¿qué voy a hacer? Entonces, en mis andadas, porque siempre me gusta aprender algo, me gusta conocer, no me gusta quedarme con la duda, soy muy curioso, por así decirlo. De hecho, mi página web dice naturalmente curioso, pero curioso en el buen sentido, no curioso en el mal sentido de andar en el chisme, de andar investigando o algo, no, curioso en el buen sentido. No me gusta quedarme con la duda y hay que resolverlo. Entonces, estuve buscando en EDX, encontré un curso de la Universidad Javeriana, si mal no recuerdo, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero bueno, si quieren saber más del tema, pero con gusto escriban en los comentarios y busco entre toda mi sección de cursos que tengo y ya les digo cuál es el link, si es que todavía está dado de alta. Y si no, y si quieren un curso, pues te los, te los comparto o dudas que tengan. Vale. Lo que aprendí, pues bueno, analizaba sobre los riesgos. Obviamente, en el curso no te decía, no era enfocado directamente a lo que era el sistema de la empresa japonesa, el giro empresarial, te lo daban en general. Y entonces, pues bueno, me gustó porque empezabas con el riesgo, encontrabas el riesgo, verías en qué escala estaba, tú lo ponderabas, diferentes factores y te daba un resultado. Y obviamente tenías que llegar a un riesgo residual, porque es qué hiciste después de para reducir el riesgo. O más bien sí, lo que pedía el ISO 14001, tanto por 31001, era qué hiciste para poder reducir ese riesgo. O si ese riesgo es tolerable y no tienes que hacer nada, pues adelante, sigue con él. Sigue siendo lo mismo. El riesgo inherente es igual al riesgo residual. Y bueno, pues bueno, analizábamos el riesgo, aplicábamos cierto tipo de controles, un documento, un formato, un mecanismo y un dispositivo también, y llegabas a un riesgo residual. Lo veíamos con la gerencia, ¿por qué? Porque lo hicimos en equipo. En este caso, pues me tocó explicarles a mis compañeros cómo era el riesgo. Al principio era como que un cierto tipo de inercia o de fuerza para querer hacerlo o a querer aplicarlo, pero pues al final encontramos que era la mejor forma, porque la verdad era súper práctico y sencillo. Y pues básicamente como les mencioné, encontraba la probabilidad, la frecuencia, con base en las estadísticas o la información que hicimos en campo, de recabar todo con cada una de las áreas, fuera producción, calidad, documento, finanzas, etcétera, recursos humanos. Verificamos cuáles eran las frecuencias, cada cuánto pasaba. En 5 años, ¿cuántas veces ha pasado esto? No, pues que pasó una vez o dos veces. Entonces, con base en toda esa información, hicimos las tablas de probabilidad, las tablas de frecuencia y ya, llegamos a los resultados.
del riesgo. Después aplicamos controles, qué tan efectivo era utilizar un documento, qué tan bueno utilizar a lo mejor un dispositivo. Dimos ponderaciones para reducir el riesgo. Y después ya hacíamos unos cálculos y encantábamos el riesgo residual. Lo vimos con gerencia y decíamos, ¿sabes qué? Con cada una de las gerencias de los departamentos, o el encargado o el responsable que dijera a gerencia que, ¿sabes qué? Esta persona se va a encargar de esto, de los riesgos. Vale, entonces, pues bueno, ya decíamos, oye, ¿sabes qué? Con este riesgo residual, ¿estás conforme? Si no estás conforme, pues hay que aplicar otro tipo de controles o tienes que modificar los controles que tú ya tienes, no te sirven o no es que no te sirvan, no son efectivos o eficientes para poder reducir el riesgo. Entonces, bueno, ya veíamos. Por decir un ejemplo, vamos a decirles, que por un tema ambiental hubo un derrame de químicos, y te va a llegar a Semarnat o la Profepa o lo que sea, la entidad que sea, municipal, estatal, dependiendo de tu giro, y te van a aplicar una multa. Digamos un número, 5 millones de pesos. ¿Es tolerable para la empresa? No, ¿sabes qué? Es que no me lo puedo permitir, es un caos, y bla, bla. Pues bueno, entonces este riesgo, pues no es tolerable y tienes que aplicar algo. O, ¿sabes qué? Si es tolerable, no hay ningún problema. Que a lo mejor la multa era de 100 mil pesos, ¿sabes qué? Pues no hay ningún problema, de 20 mil, 30 mil pesos, ¿sabes qué? No hay ningún problema, lo acepto, va. Que es parte del seguro, ¿sabes qué? Esto no lo cubre el seguro, etcétera. Entonces, todas estas partes fue lo que hicimos y la verdad fue muy interesante porque era parte también de lo que aprendí en el análisis de riesgos en la escuela de negocios, porque la administración energética que llevé fue una escuela de negocios y la verdad fue muy interesante. Y lo más importante que al área de auditoría, bueno, auditoría externa, le encantó. Dijo que era el mejor análisis de riesgos que había visto, porque todos iban a la manera sencilla de que, ¿qué es lo que me pide 14001? Riesgo, control y ya. Y nosotros no, fuimos más interdisciplinares, por así decirlo. No nada más nos quedamos con el área ambiental y esto y a ver cómo afecta a las demás. No, y vimos cómo afectan todas las demás, tanto el área ambiental como el área ambiental afecta a todas las demás. Nos acabamos de mencionar, si hay un riesgo, cómo afecta las finanzas de la empresa, que si un paro, que si la geopolítica, en este caso, en este tipo fue la transición en Estados Unidos de Obama a Trump. Entonces, ese es el punto. ¿Qué pasa si cierran la frontera? ¿Qué pasa si hay un paro laboral? Y en el caso de Tamaulipas, en la frontera norte, inseguridad. ¿Qué pasa si hay un bloqueo? ¿O qué pasa si hay una balacera? ¿O qué pasa si hay un atentado? Y las personas, los trabajadores no pueden venir, o cierta área, cierta cuadrilla, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que analizamos y fue muy importante. La única no inconformidad que nos encontraron fue el tema de químicos, pero eso es general para todas las empresas, siempre nos han dicho, por lo que entendí, que siempre pasa. ¿Por qué? Porque si te falta una hoja, ya es un problema. Y no es que te falte una hoja a ti, pues a lo mejor el proveedor no le envió la hoja de seguridad de los químicos y ya, eso no conformidad, lo bueno que fue menor. Pero esa parte también se considera en riesgo. O sea, sabes que el proveedor no envió la hoja o no envió el químico correcto y la persona que lo tenía que recibir no se percató porque pues lo siguió de rutina. O sea, ¿sabes qué? Siempre llega lo mismo, siempre llega lo mismo, siempre llega lo mismo y a lo mejor ese día no se percató. O ese día faltó una persona que lo recibía y lo recibió otra. Entonces todos esos riesgos fueron lo que analizamos y la verdad todos contemplamos. Y la verdad fue muy, muy divertido porque el tema del TEA me ayudó, por así mencionarlo, en analizar y visualizar todo. Y el tema de la ansiedad también fue muy importante. ¿Por qué? Porque en el tema de la ansiedad siempre estamos pensando todo lo catastrófico que nos pueda pasar o todo lo... Nos vamos al extremo. ¿Sabes qué? Es que pasó esto. Desplegamos un mundo de posibilidades y eso fue el riesgo. Y no es que sea uno negativo. O sea, de que, es que ves todo lo negativo. No. O sea, normalmente nunca me ha gustado esa frase de, es que ves la parte negativa de las cosas. O, no, no yo, en general. O sea, hay una frase que dice de que las personas negativas no son buenas porque pues, no, ven un problema en cada solución. Oye, en el sistema de riesgos es evaluar todos los problemas, ver todos los problemas que pueden pasar. Y eso no es ser negativo. Eso es alto potencial. Entonces, ya de que es esa frase aburrida de en cada solución ves un problema. Pues es parte de la vida. Y no es que sea optimista y no hay que ser negativo. Nada más simplemente ser realista. Hay una frase que a mí me gusta, para terminar, que dice, mientras el pesimista en una tormenta, o sea, hay una tormenta y el pesimista, pues, ¿qué es lo que ve? Hay una tormenta, ya, vale. ¿Qué es el optimista? La tormenta va a pasar, no hago nada. ¿Qué es el realista? Ajusta las velas y le sigue. Entonces yo prefiero ser realista a ser pesimista u optimista. ¿Por qué?
Siendo pesimista o optimista, no hago nada. Me espero, o sea, si soy optimista, me espero que pase. Si soy pesimista, pues no hago nada, porque pues, ya todo se fue al carajo. Y siendo realista, pues mejor le das una solución a las cosas. Y la verdad es mucho mejor. Entonces, básicamente, ese es mi resumen. Me pidieron nada más un resumen o hablar, y es lo que voy a hacer. Ya si quieren entrar en detalle, evaluar el riesgo, saber qué podemos hacer, reducirlo, todo, etcétera, pues lo aplicamos y con gusto. Si me dicen, vamos a hacer un video, vamos a hacer una web conference, tengo unas dudas, pueden entrar a mi página web, mandarme un correo, encontrarme en todas mis redes sociales que las pueden encontrar en mi página web y con gusto lo comparto. Saludos, adiós. Bye.